el tema que vamos a hablar en esta oportunidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, es el neoliberalismo en El Salvador. Y por los que se van incorporando, mi nombre es el bachiller Oscar Armando Enríquez Rodríguez. La agenda que vamos a desarrollar en esta oportunidad, el saludo, el desarrollo de la actividad que ya empezamos, ronda de preguntas si ustedes tienen, avisos y la despedida. Ok, los temas que vamos a ver. ¿Qué entender por neoliberalismo? También vamos a ver el fin de la economía agroexportadora y el impacto del ingreso por remesas. También vamos a hablar sobre el neoliberalismo y la globalización. También vamos a hablar sobre la aplicación del modelo neoliberal acá en El Salvador y vamos a terminar con las consecuencias sociales de la aplicación del modelo neoliberal. Ok, como manera de introducción es que vamos a estudiar las 5 ideas sobre donde vamos a definir lo que es el concepto de neoliberalismo. También vamos a analizar cómo en El Salvador dejó de depender del café y pasó a depender de las remesas. También en tercer punto vamos a ver la relación que existe entre el neoliberalismo y la globalización. También vamos a estudiar sobre el modelo neoliberal acá en El Salvador y vamos a hacer la referencia de las consecuencias sociales de la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país. Entonces, así, a grosso modo, quiero 2 definiciones. Si nos equivocamos, perfecto. Pero si ya sabemos qué es neoliberalismo, lo podemos expresar. Alguien que quiera colaborarnos diciendo, yo sé qué es, o qué es lo que yo puedo entender por neoliberalismo, no importa, cualquiera. Solo activa el micrófono y lo puede mencionar, porque ahorita no estoy viendo la pantalla de la aplicación. ¿Alguien que tenga alguna idea sobre qué es neoliberalismo? Ok. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX y se basa en la defensa de un sistema capitalista. Entonces, ahora hago la misma pregunta. ¿Qué es neoliberalismo? Alguien que ahora ya sepa qué es neoliberalismo y lo diga sin pena. Solo activa el micrófono y lea que es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. ¿O no se ve la pantalla? Sí, se ve. Entonces, la compañera que dice que se ve, nos podría decir qué es neoliberalismo. Ahí está la definición. Es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Excelente, gracias. Ahora ya todos sabemos qué es lo que es el neoliberalismo. Ya nuestra compañera nos dijo que es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Entonces, para entender por neoliberalismo y el debate entre el Estado y mercado, vemos que el liberalismo económico afirma que existen unas leyes naturales de la economía, que esto deberá aportar al hombre un bienestar y prosperidad sin ninguna intervención exterior. Y defiende el principio de la abstención del Estado, que debe dejar libre al individuo para producir y comercializar, sin que deba someterse a reglamentos elaborados a tal efecto, sino a leyes naturales. Igual, el neoliberalismo también se le puede conocer como un liberalismo tecnócrata, que cuál es una corriente económica y política capitalista, como mira, mencioné
en la famoso Tratado de la Riqueza de las Naciones, Adam Smith nos decía, y él sostenía, que la competencia privada libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por el gobierno. Pero ya vamos a ir viendo más adelante si nosotros estamos en medio de un sistema económico del neoliberalismo. Igual, el neoliberalismo tiene su origen allá por el año de 1938 y fue Rostow quien propuso esta idea por la recesión de los años de 1930. Acá podemos ver en esta infografía en donde ya el problema estuvo más fuerte allá en los años 70 como una respuesta de la crisis económica mundial. ¿Por qué? Porque esto, cuando se puso el fin del crecimiento económico que se había registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que la crisis fuera provocada por una gran caída en la productividad. Y esa caída de productividad tuvo un efecto. ¿Cuál fue ese efecto? Fue que tuvo la subida de los precios del petróleo en los años 73 y en el 1979. Esa subida de los precios del petróleo hizo que existiera una crisis económica, que era que el resultado de la excesiva intervención de los estados en la economía desde los años 30, como mencionábamos anteriormente, y era cuando surgía la idea de Rostow. Pero Milton Friedman, él propugnaba por la reducción de la intervención del Estado en la actividad económica. O sea, el Estado siempre intervenía en la actividad de la economía de un país, pero Milton Friedman, él proponía que el Estado no interviniera en ello. Por lo tanto, hay postulados básicos del neoliberalismo. Uno de ellos es la privatización y la liberalización de la economía. El segundo postulado es la eliminación de los programas de seguridad social. Y el tercer postulado básico es la eliminación de los impuestos a las importaciones, de controles de los precios y de los subsidios y de otros. Entonces, si nosotros vemos estos postulados básicos, podemos pensar, o sea, acá ya hay empresas privadas, o sea, se han eliminado programas de seguridad social, hay eliminación de impuestos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos tres postulados los vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver los principios fundamentales en la concepción neoliberal. Es un libre mercado. ¿Por qué? Porque este modelo económico tiene con la excepción de determinadas actividades consideradas propias del Estado, como una defensa nacional, la promulgación de leyes o de mantenimiento del orden público. Y todas las actividades económicas dependen exclusivamente de la libre iniciativa de los individuos. Pero, ¿cuál es el papel del Estado en la economía de libre mercado? Bueno, se supone que la economía hay un libre mercado, es donde se genera un entorno en que los individuos son libres de intentar alcanzar sus objetivos económicos. Como se dice, y se lo repito, en los libres mercados son aquellas donde se genera un entorno en el que los individuos son libres de intentar alcanzar los objetivos económicos en la forma que consideren más adecuadas sin la intervención del gobierno. Y las controversias surgen cuando se consideran que cada una de las actividades deben dejarse en manos del Estado, las cuales pueden adjudicarse a la iniciativa privada. Entonces, acá que es lo que nos quiere dar a entender, que el libre mercado es donde el Estado no deja que el Estado deja sus
pueda meter sus manos. A eso nos refiere lo que es un libre mercado, donde el Estado no tenga que estar interviniendo todo ello. Pero también acá en América Latina se lograron imponerse a una interrupción en las primeras dictaduras militares en los países de América del Sur, allá en los años 70. Pero ¿por qué dice acá Cristiani gane la presidencia? Porque acá en El Salvador se hizo presente ese modelo económico a partir prácticamente, si le podríamos decir así, en los años cuando Cristiani fue electo como presidente de la República en el año de 1989. Pero ¿a qué partido político representaba Alfredo Cristiani Burkhardt? ¿Alguien sabe? ¿O sus papás le han comentado de qué partido político fue Cristiani? Alfredo Cristiani ganó la presidencia por medio del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el año de 1989, ganándole las elecciones a Napoleón Duarte del PDC. Entonces, el fin de la economía agroexportadora y el impacto de ingresos de las remesas. Las remesas, ustedes bien saben, ¿verdad? ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos? Sería raro quizás el salvadoreño que no tiene algún familiar allá en la nación norteamericana. Entonces, y ellos, gracias a Dios, que tienen su trabajo remunerado con sacrificio y todo, algunos tienen 2 o 3 empleos allá, en los cuales envían ese dinero hacia el país. Pero para ustedes, ¿qué son las remesas? Una intervención. ¿De qué son las remesas? Son dólares que mandan los familiares que están en el extranjero para ayuda a los que están acá, ayudar financieramente a sus familiares. Excelente. Gracias por la intervención. Sí. Las remesas lo podemos ver también que son dólares que los salvadoreños residentes en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, envían sus familiares en El Salvador. Pero yo también le puedo cambiar, que es el dinero que mandan los residentes en el extranjero. La mayoría son dólares, pero también si alguien está en Europa, manda euros, sea la moneda que sea, pero son los salvadoreños residentes en el extranjero. Pero la intervención de la compañera, como dijo, dólares, igual acá en la diapositiva dice dólares, y es quizás que le podríamos poner un 99.99 de dólares son los que mandan los familiares que están en la nación norteamericana, que son los dólares, como se dice allá, y también puse ahí el dibujito que están los dólares, porque el común denominador son las remesas, son los dólares. Pero esto surgió porque la economía agroexportadora, donde dependíamos de la venta de los productos agrícolas en el mercado internacional, pero en El Salvador nos referimos al café, la caña de azúcar y el algodón. Entonces, las remesas vinieron a sustituir toda esa actividad que se hacía en el campo. Pero, porque como mencionamos acá, que a finales de los años 80 la economía salvadoreña dejó de depender de la agroexportación para volverse dependiente del ingreso de remesas que envían los salvadoreños que viven en el extranjero. Y vamos a ver por qué surgió todo eso. Vamos a ver que si nos recordamos en las anteriores videoconferencias mencionábamos que hicieron unas ideas que tuvieron unos grupos de militares donde ellos miraban que ya el añil ya no funcionaba, que el café también iba a caer,
y ellos proponían que también tuviera la intervención de la caña de azúcar y del algodón. Pero esto también ya venía también en decadencia. Vemos, como decía ese pensamiento, cuando el café va bien, la economía va bien. Cuando el café va mal, la economía va mal. Hace poco estaba viendo un reportaje que decía que el café había subido la semana pasada o antepasada, había subido de precio. Y eso viene a beneficiar al país. Casi estaba logrando los precios de hace 30 años. Entonces, eso puede beneficiar grandemente al país. Hoy, ya aparte de este comercial, vemos que después de la Segunda Guerra Mundial se introdujeron nuevos productos. Ya habíamos mencionado el algodón, la caña de azúcar, para tener una diversificación en la agroexportación. Y esto fue acompañado por un proceso creciente en la industrialización en los años 70, pero esto no alteró el carácter esencialmente agrícola en la sociedad salvadoreña. En el año 90, las exportaciones del país estaban constituidas por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la caña de azúcar, algodón y el café. Esto representaba el 60% o un 63% de las exportaciones totales en la década de los 70, en la década de los 80 y los años 70. Pero las décadas de los 90 participaron dichas exportaciones, fue un registro donde de un 60% bajó a un 12%. Entonces ya no era tan rentable, por decir así. Y acá vemos cómo vino desde el año 85, ha venido tuvo un pequeño pico en el año 86, posteriormente, ahí después vinieron en el 87, bajó abruptamente, tuvo un pequeño respiro en el año 88, de ahí bajó en los años 89, en el 90 se mantuvo, pero a la tendencia a la baja, posteriormente en el 91 bajó más, en el año 92 ni se diga, ya casi bajó de los 2 dígitos. En el 93 tuvo un pequeño alza, nuevamente bajó en el 94. O sea, la economía se venía afectándose, pero ¿qué era lo que iba incrementando? Si vemos también en el segundo cuadro donde dice divisas totales, mirábamos que los ingresos económicos por medio de las remesas iban creciendo. Sí iba bajando la producción del café, pero lo que nos iba ya sosteniendo, eran las divisas por medio de las remesas. Ahora vamos a hablar sobre el neoliberalismo y la globalización. Acá, y lo vamos también a ver más profundo cuando ya veamos el presidente que propuso y lo estableció el famoso TLC. Cuando yo les diga el TLC, me refiero a tratados de libre comercio. Pero esta idea de globalización hace referencia a la construcción de una sociedad planetaria más allá de las fronteras y las barreras arancelarias. Diferencias étnicas, credos, religiosos, las ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o de cultura. Los tratados de libre comercio, el objetivo de esto es el poder integrar todos los mercados y que permitan que los productos se muevan de un país a otro con mayor facilidad. Y esto libre de pagos de impuestos. Entonces, como les decía, que el TLC tiene ese objetivo, el unir, el integrar los mercados, que estos permitan que sus productos se muevan de un país a otro, pero que eso tenga una libre de pagos de impuestos. Eso es las ventajas que puede tener el Tratado de Libre Comercio. Pero, ¿quiénes se van a beneficiar de esta globalización? Obviamente, los que se benefician son
los países más desarrollados, las empresas transnacionales. Esto dispone de que tengamos una mejor tecnología, la cual nos permita competir con esas condiciones que tengan esos países. Las empresas transnacionales incrementan sus ingresos, mientras que muchas de las empresas pequeñas o medianas tienden a prácticamente las absorben. Y por eso, como dice acá, que los países tercermundistas podrían quebrar. ¿Por qué? Porque una empresa grande, un ejemplo, una empresa constructora de vehículos, El Salvador no puede competir con una de ellas, porque casi no, acá tenemos plantas ensambladoras, pero no tenemos la fábrica que tengamos una marca 100% nacional que se ponga al tú a tú, por decir así, con una empresa, con Mercedes-Benz. A eso se refiere. La globalización se traduce como una anexión de los mercados de los países del tercer mundo a los productores del primer mundo, y que les permite que esas empresas transnacionales aumenten sus ganancias, pues aumenta el número de consumidores. Además, se les exonera de pago de impuestos, ya que esa condición fundamental con los tratados de libre comercio. Y acá, esto tiene una crítica, porque como les decía, que los gobiernos se esmeran a buscar una libre circulación de los productos, pero prohíben la libre circulación de personas. ¿A qué se refiere esto? En que Estados Unidos, ellos podemos tener que sí, los productos entran y salen, pero también presionan a los países de América cuando, digamos, la globalización entra con ellos, abre las fronteras a sus productos, pero les cierra muchas veces las puertas a todas las personas que muchas veces quieren entrar. Y prácticamente la mayor mano de obra que también tiene Estados Unidos es la mano de obra de los inmigrantes. Con esto no le estoy diciendo de que quite los muros de Estados Unidos. Ellos tienen sus leyes y todo. Pero en vez de crear fuentes de empleo fáciles y todo ello, le cierran las fronteras a las personas que quieren tener una mejor condición de vida. ¿Que por qué se va del país? Si todavía vemos que hay personas que cuántas han atrapado, los deportan y todo eso. Pero esa libre circulación que se tiene de los mercados, que ellos dan, por decir así, una cara por uno y después ven otra cara y lo ven a los inmigrantes o a los latinos también por el sistema racial, de que media vez uno puede ya tener los papeles, pero como lo ven quizás cara de indito a uno, ya lo ven así todo con desprecio, cuando quizás algunas personas puede estar legal, allá anda turisteando y todo, pero ya ellos ya tienen la ideología de que, este se quiere quedar y quizás anda turisteando, quizás quiere visitar a Mickey Mouse y todo eso, pero ya ellos ya tienen su mentalidad y o los policías ya lo pueden ver mal a uno y todo eso. Entonces, acá en El Salvador ya tuvimos o tenemos la aplicación de modelo neoliberal. Ustedes me pueden decir, hey, que está eso al lado izquierdo de la pantalla, que son empresas que eran 100% salvadoreñas. Algunas existen, pero ya son, por decir así, ya están transformadas por un sistema privado, como ustedes han escuchado el Banco Cuscatlán. El logo original del Banco Cuscatlán era este. El Banco de Vivienda antes se llamaba Banco Salvadoreño y era esta ardillita la que era el logo. Antel era el sistema de telecomunicaciones, o sea, era Administración Nacional de Telecomunicaciones, que ahora ya lo tiene Claro, Tigo, Movistar, Digicel, entonces, y el INPEP, que ahora son las famosas AFP. Esos son ya, para que ustedes conocieran lo que fue en nuestro país estas empresas.
Acá, como vemos, en El Salvador existía lo que era el intervencionismo estatal. Esto era que se suponía un control de parte del Estado de la actividad económica del país. En los años 30, el Estado salvadoreño fue propietario de muchas empresas que prestaban los servicios públicos a la sociedad. Por ejemplo, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua potable, esas todavía, las pensiones, además de otras que no prestaban servicios públicos, como los cines, hoteles, los ingenios, que es donde estaban todos los cañaverales. Y durante los periodos 80 y 80 el partido del PS nacionalizó la banca, el comercio exterior y reguló el abastecimiento de productos básicos. Entonces, ¿qué razones hicieron para que pudiera entrar lo que es ese modelo de neoliberalismo en El Salvador? Se buscaba aumentar un ahorro estatal a través de la mejora de eficiencia y aumentando las tarifas en servicios públicos y eliminando la práctica de los subsidios. Acá el Estado se encargaba de pagar un porcentaje de los gastos de cada salvadoreño más pobres. Por ejemplo, el subsidio al combustible de los transportistas, otro que muchas veces vemos que ahora está el subsidio al gas propano, o tenemos también subsidio al agua, y también está el subsidio, creo que ahorita solo están esos, pero también hay otros, el subsidio, como dice acá, al transporte público. Otras razones, reducir y hacer más eficiente el tamaño del sector público. Otro, el tercero, el pago de la deuda externa. Y el cuarto, abrir los monopolios estatales a una inversión privada. Pero acá los vemos ya cada uno de los gobiernos que han estado ya a partir del año del 1 de junio de 1989 hasta el 1 de junio de 1994, Alfredo Félix Cristiani empezó con el sistema de neoliberalismo, donde tiene su génesis en esa década, en el quinquenio de él, por medio del partido Arena. Acá él hizo lo siguiente. Él empezó con la reprivatización del sistema bancario. Actualmente solamente hay dos bancos nacionales. Uno es el Banco de Fomento Agropecuario y el otro es el Banco Hipotecario. Son los dos únicos bancos estatales. Hay el Banco Central de Reserva, podríamos decir tres, pero él casi no se puede ir a hacer depósitos en ese banco, nada más capta el dinero de todo el país. También tuvo la liberalización de precios de la canasta básica, impuso el IVA o el impuesto al valor agregado y tuvo la privatización del comercio exterior, del café y del azúcar. ¿Por qué? Porque ya no producíamos como antes, entonces él trató de cambiar ese sistema por medio de empresas privadas que nosotros, en vez de producir nuestro café, nosotros compráramos el café y el azúcar a otros países. Eso es lo que trató en este modelo el expresidente Cristiani. Como decía, la reprivatización del sistema bancario o de la banca, la liberalización de los precios de la canasta básica, impuso impuestos al valor agregado o el IVA y la privatización del comercio exterior por lo del café y del azúcar. Armando Calderón Sol, él profundizó las privatizaciones. El doctor Calderón Sol, desde el 1 de junio del año 1994 al 1 de junio de 1999, él privatizó las telecomunicaciones. Antes, Antel era la empresa nacional, la cual se encargaba de todas las comunicaciones del país.
tuvo sus ventajas y sus desventajas. Los que vivimos en la época, cuando existía Antel, uno a veces para hacer una llamada a larga distancia, a veces tenía que dirigirse hacia las oficinas de Antel, pedía que se le marcaran al familiar que estaba en Estados Unidos o en el país donde estuviera, y de ahí tenía que esperarse el turno, que había unas cabinas donde le hacían la llamada, y las llamadas no eran tan baratas. También existían los famosos telegramas y todo eso, que le cobraban a uno por palabra y todo para poder generarlo, y para que le pusieran una línea fija. Hoy no es como ahora, que va uno al parque, ahí están los muchachos, ya sea de azul, de rojo o de verde, vendiendo las famosas líneas fijas. Antes, si uno tenía un familiar o conocido ahí en Antel, rápido se le ponían. Si no, pasaban 1 año, 2 años, hasta 3 o 5 años para que uno pudiera tener una línea fija. Entonces, esa era una de las desventajas de Antel. Ahora ya tenemos varias opciones para poder tener un celular, una línea fija, y se quitó ese monopolio que existía antes. Ahora hay variedad. Si uno quiere tener hasta un teléfono por compañía, lo puede tener. 2 teléfonos, qué sé yo. Pero lo malo es las cuotas que manejan estas compañías. Uno, para hacer los reclamos y todo eso, a veces todos esos trámites burocráticos que cada una de las empresas de estas tienen para poder solventar algunas dudas. A veces es bien fácil que estas empresas lo instalan, pero cuando ya hay problemas, y varios no me van a dejar mentir, y son quizás algunas zonas de difícil acceso, que le dicen, no, el técnico no puede llegar, pero viene, llegaron a instalar, pero para ir a reparar, ponen 1 y 1 millón de pretextos. También tiene la privatización del sistema de pensiones. Antes era el INPEP junto con el Seguro Social. Ahora existen, cuando empezaron estas empresas de pensiones, eran varias. Uno cualquiera se podía inscribir, y hoy solamente han quedado 2, lo que es Crecer y Confía. Pero, ¿cuál es la desventaja de esto actualmente? Porque todos los ahorros de todas las personas que están trabajando, ellos los han agarrado y lo han puesto en la bolsa de valores. Pero antes uno se podía jubilar con un tiempo de trabajo. Había varias personas que se jubilaban antes, quizás de los 60 años, 55 años, y la pensión no era tan mal. Ahora en día, les podría poner un ejemplo. Una persona que gane $1,000 mensualmente, ahora el sistema de pensiones actual que tenemos no le va a pagar los $1,000. Se han dado casos que les pagan prácticamente el salario mínimo. O sea, una familia que ha estado viviendo por años con $1,000 o $1,500, ahora que les paguen $365, y quitando el todos los descuentos, pongámosle 325, bajan, porque actualmente las pensiones, este sistema, como les decía, Francisco Flores colocó la dolarización en el país, pero esto también vino a afectar. Esto vino a afectar. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el cambio actual del dólar en el país? ¿Alguien sabe? Es 8.75. Pero imaginémonos algo. Los 5 colones que antes costaba algo, la gente, porque a veces andamos con los famosos negritos, las monedas de un centavo de dólar. Entonces la gente no quería andar cambiando 57 centavos. Entonces fácilmente lo que se hizo es $1. O sea, lo que costaba $5, 5 colones, perdón, lo que costaba 5 colones, ahora viene costando 8.75.
O sea que se le aumentó 3 colones con 75 centavos. Los que costaba un colón, lo que costaba un colón, hoy es una cora, traducido en salvadoreño, en colón, son prácticamente 2.40 y algo. O sea, en vez de venir a beneficiarnos a varios, los que nos vimos afectados fue siempre la clase, los pobres. Pero igual, si es un país dolarizado, ustedes siempre se han fijado en varios lugares donde dice no se aceptan billetes de 50 y 100 dólares. Y cuando a veces la mayoría de turistas prácticamente vienen con billetes de esa denominación. A veces lo que yo digo yo y lo que yo no entiendo de la dolarización acá en el país. También lo que hizo Francisco Flores en este modelo de neoliberalismo es que a los productos básicos se les puso lo que es el IVA. Y aquí hubo algo que generó bastante controversia por el sector salud, el intento fallido de privatizar el sistema de salud. O sea, ¿qué pasaba con esto? El seguro social prácticamente iba a desaparecer y todo, pero ustedes saben cuánto cuesta las consultas en el van, y aunque las citas se las den a casi 3 meses después, pero y no paga, pero ir al sistema de salud privado y todo eso genera también lo que es gasto. Entonces, también tenemos lo que es el gobierno de Antonio Saca, o Tony Saca. Él fue, como ya casi no teníamos que privatizar, dijo él, entonces vamos a ver lo que es el TLC. ¿Qué les dije yo? ¿Qué era el TLC? Tratado de Libre Comercio. Ok, gracias. Ok, gracias. Pero es un tratado entre dos o más países mediante el cual se quitan los aranceles de la mayoría de los bienes y servicios que provienen del exterior. O sea, acá él lo que impuso fueron varios tratados. Uno entre la Unión Europea y Centroamérica, que fue en el 2012, con Centroamérica y México en el 2001. Hubo uno con el Triángulo Norte y Colombia. Los países Triángulo Norte son Canadá, Estados Unidos y México. Y cuál fue en el 2007. Uno con Taiwán en el año 2007. El CAFTA, que es con... Hay uno que lo pueden ver como CAFTA y el otro es CAFTA DR, que es con Estados Unidos y República Dominicana para el año 2004 y con Centroamérica y Panamá en el año 2002. Estos permitieron que hubiera el comercio de esos países y no tuvieran, por eso les de libre comercio, no tenían que pagar aranceles, pero esos aranceles son famosos impuestos. Si un país, digamos, no paga impuestos para entrar a otro, el que se ve afectado prácticamente es el país que le está abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa percepción de que iba a recibir los impuestos de ese país. Y ese impuesto que el país, como ejemplo, que Taiwán le iba a dar a El Salvador, ya no se iba a ver reflejado en obras públicas. Y por eso muchas veces donde se critica este modelo, porque el país que está importando o está exportando hacia X país que tiene ese tratado, no recibe, sí recibe el producto, pero esos impuestos que iba a recibir por medio de esa introducción al país, no los percibe. Entonces, ¿cuál es la gracia prácticamente?
sí, por tener amistades con los demás países y todo, pero se quitan esas oportunidades de que tenga el país esas divisas. Acá está una pequeña cronología de lo que pasó en los gobiernos de Arena con las políticas implementadas en la privatización de bancos. Se disolvió lo que era el IRA y el Instituto Nacional del Café, o el INCAFé, como se llamaba. Eso pasó en los años 90, en el periodo de Cristiani, en el periodo de Calderón Sol, la privatización del Antel, de las distribuidoras de energía y del sistema de pensiones. También está la dolarización de la economía, que ya vimos con Francisco Flores, el intento de privatizar la salud, y en el año 2006 entró en vigencia quizás el TLC más fuerte con Estados Unidos en el año del 2006. Esas son las partes o las cronologías que se vieron aplicadas en los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista. Ahora vemos los otros dos quinquenios. Acá vimos anteriormente los de derecha. Hoy vamos a ver qué pasó con los gobiernos de izquierda. El primer gobierno del periodo de FMLN fue con Carlos Mauricio Funes Cartagena, del 1 de junio del 2009 hasta el 1 de julio del año 2014. Él continuó con los subsidios. ¿Por qué? Porque también Francisco Flores puso las líneas de subsidio al transporte y lo continuó lo que es Mauricio Funes. Y acá también no pudo evitar lo que era eso de pagar una deuda y cayó en esa trampa de pagar una deuda para pagar otra deuda. Así se estuvo trabajando el gobierno de Mauricio Funes, y como también vimos que se aumentaron los gastos públicos. Pero también todo esto, el producto del endeudamiento que el gobierno ha sido posible llevar un alivio a grandes sectores de la población, implementando programas asistenciales como los que vimos, el ECOS, los equipos comunitarios de salud, la Ciudad Mujer y programa de apoyo temporal al ingreso, el famoso PATI. También dio continuidad a programas errados por SACA, como el programa de comunidades solidarias, antes que llamaban redes solidarias. O sea, acá continuó prácticamente lo mismo. También, sí, casi no hubieron intentos de privatizaciones, o en vez de quizás quitar algunos sistemas de privatización, pero que llevó más, no hubieron prácticamente ideas. Lo que vino fue a endeudarse al país. También el gobierno del profesor Salvador Sánchez Seré continuó la estructura neoliberal. Él estuvo desde el año 1 de junio del 2014 hasta 1 de junio del año 2019. Acá no se logró desmontar ninguna estructura neoliberal, pero aunque tampoco impulsó procesos de privatización de los bienes públicos, acá el nivel de discurso se mantuvo en su posición ante neoliberal. O sea, así fue como se trabajaron estos presidentes. Actualmente, muchos dicen que seguimos igual y todo eso. Ahí todavía faltan un par de años más para ver qué viene de nuevo. Y acá están las consecuencias sociales, los efectos sociales. La calidad de vida de la población se ha visto afectada, lo que les decía anteriormente. Lo que vino con la dolarización, lo que costaba antes 5 colones, hoy vale un dólar. Lo que costaba 75 colones, hoy vale $10. Para muchos se ha visto afectado ese cambio.
Las privatizaciones en las instituciones financieras permitió la concentración de la propiedad bancaria en familias tradicionales y poderosas del país. O sea, como si los bancos, a veces hay familiares millonarios, todo eso, pero ellos como son accionistas, a veces hacen que su banco va a entrar al país y todo eso, y a veces absorbe otro banco, lo que ha sido el ejemplo claro es el banco, y ahorita lo tengo en mente, el Banco Salvadoreño. Ese banco se llamó HSBC y de ahí se convirtió ahora en Da Vivienda. O sea, hay bancos que se han venido cambiando de nombre. También lo que era el Citibank, que ahora nuevamente se llama Banco Cuscatlán, pero ya no es 100% nacional. Y varias lenguas dicen que ese banco, al que antes era Cuscatlán, el dueño era de uno de los presidentes de los que vimos ahí en el slide anterior, si no me equivoco. Creo que el dueño de ese banco era cristiano. O sea, vendió el banco. ¿Cuánto le habrán dado? No le habrán dado $1,000, ¿sabes? ¿Cuánto le habrán dado por la venta del banco a una empresa extranjera? La entrada en vigencia del TLC complica la situación de las pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden llegar a quebrar. Lo que yo les mencionaba, una empresa pequeña salvadoreña que apenas saca quizás una empresa familiar no puede venir a competir con los grandes monstruos. La entrada de productos agrícolas de los Estados Unidos sin pagar aranceles afectaría la agricultura salvadoreña. A veces prefieren comprar un buen café. Hay marcas grandes acá de los que andan con un mantelito verdecito y todo, que van a comprar café de ese café, y no es por criticarlo, pero a veces, y hay grandes beneficios aquí, buenos, que ellos a veces mandan el mejor café hacia los países grandes exportadores de café como Colombia, Costa Rica, y acá a veces dejan el café de baja calidad y el mejor café lo exportan, cuando podríamos también nosotros tener un buen café nacional. Los mecanismos de protección de las grandes empresarios. O sea, entre ellos, entre las grandes monstruos, ellos mismos tienen sus tentáculos y se van protegiendo con medidas que no les tienen provecho a ellos. Y el TLC destruirá empleos en el agro, en las empresas pequeñas y medianas, como lo mencionábamos en el tercer punto también, de que a veces todo eso, el Tratado de Libre Comercio, puede afectar las empresas también en el agro y todo eso. ¿Por qué? Porque a veces muchos, como ya no hay producción en el campo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Irse, lamentablemente, dejar sus familias y arriesgar sus vidas en el desierto o en los lagos que están llegando a los Estados Unidos. Y no sé si tienen alguna duda acerca de esta videoconferencia de esta noche. No, ninguna. Ok, todo quedó claro como la horchata, pero o los dejé más confundidos, pero que no. Acá también es de ver importante estos. Estos yo los puse también en el foro para que si tienen alguna duda, igual los pueden ir viendo los temas o las acciones prácticamente. Parte de se los puse yo en el foro para que los puedan responder. Y también quiero agradecerles por su asistencia esta tarde noche.